Bueno, pues está con nosotros Producciones con lo que hay. Se enorgullece de presentar a uno de sus participantes de los martes en las supermesas de superperiodistas, el gran Rubén Luengas. Rubén, buenas tardes. Te faltaron las fanfarrias. Muy buenas tardes, mi querido Julio Hernández Astillero, y muchas gracias también a Julio Alejandro. Les saludo con muchísimo gusto y gracias por la invitación para este espacio del cubilete. Cuando me dijo Adriana, le dije, dile que yo juego ajedrez, no cubilete. Pues para echarnos una partida. ¿Y qué? ¿Eres bueno para el ajedrez o regular? Mira, llegó un momento en que tenía yo mucha intuición, pero ahora ya casi no tengo con quién jugar, y eso estar jugando con la maquinita, pues me da unas palizas. ¿Por la cuestión del aislamiento social o desde antes del aislamiento ya no tenías con quién jugar? Desde antes casi no conozco gente que le guste el ajedrez, que le guste jugar ajedrez. A mí me fascina el ajedrez, me encanta el ajedrez, pero pues vaya, hay que estudiarlo, y es lo que tengo, que no lo he estudiado. No sé de aperturas, que todo ese tipo de cosas, pero francamente me encanta el ajedrez. Es uno de los juegos que más me gustan. Me refiero de mesa, ¿no? Claro. No, bueno, pues si quieres luego nos echamos uno de ajedrez, nada más que nos vamos a tardar 24 horas en tener la respuesta. Lo podemos hacer así a distancia. Ajá. Vamos diciendo y ponemos un tablero ahí tal. ¿Pero qué, eres muy bueno o qué? No, hombre, ¿qué voy a hacer? No, me vas a eliminar las primeras de cambio. En la apertura, 2, 3, vámonos. Se acabó. No. Conozco los movimientos básicos, pero nunca me especialicé en esos temas. Oye, Rubén Luengas, pues aquí andamos ahora sí que de periodista a periodista, y para entrar en materia quiero preguntarte, tú eres una voz que hoy tiene una gran presencia con tus opiniones, con tus puntos de vista, nos guste o no nos guste ese término de líder de opinión, pero tú lo eres, pero siempre hay, me parece a mí, la tentación de quienes creen que el ejercicio de la opinión o del periodismo de opinión se da por gusto o casi por aparición voluntaria o milagrosa, pero se da porque hay un ejercicio periodístico previo muy importante. Tú comenzaste como reportero, ¿cuándo y cuál ha sido tu trayectoria como periodista? Ay, pues es larga la trayectoria. Mira, empecé en principio una etapa muy importante de mi vida profesional. Tengo que remitirme a cuando trabajé en la Cineteca Nacional. Y en esa Cineteca Nacional estaba yo en la unidad móvil, mientras estaba yo en la Universidad Nacional Autónoma de México, que estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, teniendo a profesores como Fernando Benítez, que ayer lo estábamos recordando, por su libro que tiene sobre el asesinato de Venustiano Carranza. Ayer lo acordamos. Bueno, Fernando Benítez, Gustavo Sainz, que llevaba a Lenitia Poniatowska al salón de clases, en fin. Pero la Cineteca Nacional llevábamos cine móvil, en las unidades de cine móvil, fíjate. Parece. ¿Y las proyectaban en los barrios o qué? Y las proyectábamos en los barrios. Entonces llegábamos con la unidad de móvil, sacábamos la pantallota, aquella grandota, y proyectábamos la película, y la gente se reunía a ver películas mexicanas básicamente, o joyas de la cinematografía, y la gente se reunía ahí en la calle. Y ya terminaba el cine y bajábamos la pantalla y regresábamos. Era la unidad del cine móvil, que pues, evidentemente actualmente aquello pues ya está completamente rebasado, ¿no? De ahí, pero luego ¿A poco pensaste en ser cineasta? No, realmente no. Tuve muy clavado el tema del periodismo desde muy chavo, desde ¿Por muy qué? chico. No lo sé realmente. Resulta que mi abuela me decía... ella era española, de un pueblito allá en las montañas de los Picos de Europa, en Santander, en Cantabria más bien. De ahí viene Luengas. Bueno, yo de hecho soy Rubén González Luengas, ese es mi nombre completo. Luengas viene obviamente de mi mamá, pero hubo un director de noticias en los Estados Unidos que le gustaba lo de Luengas. Y él me dice, oye, ¿podemos quitarte González? No hay ningún problema. Yo siempre en México, que estuve en los medios, me presenté como Rubén González Luengas. Pero allá le dije, no hay ningún problema, mientras usted me pague, no hay ningún problema. Pues sí. Entonces ya me quitaron el González y ya fui con Luengas. Pero
realmente se quedó ese Luengas, y ya luego me fui a vivir a Estados Unidos y pues ya Luengas, entonces lo utilicé como tal, ¿no? Porque mucha gente se confundía, decía, si decía yo González que lo intenté, se confundían y decían, ¿cómo? ¿Es el mismo? ¿Es Luengas? Entonces no, te dije, bueno, vámonos con el apellido de mi mamá. Entonces te decía de España, decía mi abuela que mi abuelo había sido periodista, él nació en Llanes, en Asturias, y que había practicado el periodismo. Yo no lo conocía a mi abuelo, se vinieron acá para México y no lo conocí. Cuando yo nací, mi infancia y todo, él ya había muerto. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo fue tu primer tecleo, tu primer trabajo de ayudante, de reportero, cobertura cultural? ¿Qué es lo primero que comenzaste a cubrir? Bueno, pasando de esto de la Cineteca Nacional, pasé a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México como encargado de prensa de la orquesta, que fue para mí un trabajo verdaderamente maravilloso. Me encantó ser el jefe de prensa de la Orquesta Filarmónica. El director entonces era Fernando Lozano, era el director. Creó la sala Olinyo Elistli, Vida y Movimiento en Náhuatl, al sur de la Ciudad de México. Realizamos giras maravillosas con esa orquesta. Es donde de alguna manera pues también empecé a gustarme mucho lo que luego desarrollé como periodismo cultural. Ahorita te voy dando la cronología, pero ahí era maravilloso estar en los ensayos y llegaban artistas de primer nivel. Era presidente José López Portillo, estaba la esposa de José López Portillo que tocaba el piano y le interesaba mucho el tema de la música, apoyaba mucho a esta orquesta. Entonces llegaron músicos extraordinarios de talla mundial, internacional, a la sala Olinyo Elistli. Yo traté con varios de ellos, pero luego en las giras era maravilloso que ibas caminando, digamos, en los cuartos de hotel, en los pasillos del hotel, y escuchabas un cello por acá, un corno por acá, ensayando los artistas en sus habitaciones, luego los ensayos, luego las giras. En Los Ángeles, cuando fuimos con la orquesta y tocamos ahí en Los Ángeles, bueno, tocaron ellos, y luego se aventaron el Guapango de José Pablo Moncayo, y verías ahí no, hombre, precioso, ¿no? Muy bonito. Entonces me clavé mucho en el tema de la música en general, desde luego, me encanta la música en general, pero me clavé mucho, y entonces pasé de ahí a la sección cultural de lo que era Imevisión, que fui invitado a trabajar ahí. Era el productor Armando Carrillo Labat, Armando Carrillo Labat. Él era el productor de un programa que se llamaba Desde Temprano, y entonces empecé a hacer ahí mis pininos sin cobrar ni un solo quinto. A veces no tenía yo dinero para regresar a mi casa, que me quedaba yo a hacer unos reportajes y me quedaba a dormir en los pasillos de lo que ahora es TV Azteca, en un sillón, mano, ahí, porque me quedaba yo a editar mi reportaje con la gran ilusión de que saliera al día siguiente en aquel programa que conducía Adriana Pérez Cañedo y Rolando de Castro. Luego vino don Pedro Ferriz a ese mismo programa. Ahí hice mis pininos hasta que un día hice un reportaje sobre León Trotsky y el asesinato de León Trotsky, y me fui al museo en Coyoacán y hice una producción ahí con la 1812 de Tchaikovsky, ¿no? En su primera parte lenta, como si fuera Ramón Mercader y cámara subjetiva que va entrando hasta darle el pioletazo a León Trotsky en ese lugar. Y resulta que estaba Moisés Lozano como director de noticias y vio ese reportaje y me mandó llamar. Y me dice, ¿quién eres tú? O sea, porque resulta que Moisés Lozano había sido trotskista en su juventud. Entonces vio ese reportaje y dijo, ¿quién es este cuate, no? Y entonces me mandó llamar, y ya que cuando le conté, ¿y cuánto tiempo llevas haciendo pininos? Pues ya llevo aquí como 6 meses. ¿Y no te han pagado? Entonces mandó llamar a no sé quién y me pagaron retroactivo los 6 meses, y así me compré mi primer coche. Entonces ya no me quedaba yo a dormir ahí en los pasillos de Imevisión, sino que ya podía ir y venir, y me contrataron para hacer reportajes, atravesando una etapa muy difícil que fue la de Joaquín López Dóriga como director de noticias. Fue tremendo aquello, fue difícil. ¿Por qué? Pues porque Joaquín estaba mal. Estaba mal, la gente lo sabe. Él sabía, cuando le dicen lo del teacher, es el teacher porque sí sabía de televisión.
Joaquín sabía, no, esto sobra, esto quiten, sabía perfectamente la medición de una nota informativa. De ahí surgió la cosa del teacher. Pero pues desgraciadamente, desde entonces, desde que era en Imevisión, pues estaba muy ligado al poder, ¿no? Y al mismo José López Portillo, etcétera. Y muy difícil porque fue muy autoritario. Por ejemplo, alguna vez murió René Portocarrero, yo era el encargado de la sección cultural en la mañana, y ciertamente murió el pintor René Portocarrero, cubano, y me manda a llamar. Esto lo agradezco de Joaquín, ¿eh? Me mandó llamar a su oficina, y así como él hacía, ¿no? Que levantaba la cara y dice, ¿quién es René Portocarrero? Y le digo, René Portocarrero, no sé. Ah, no sabes. Pónganle. Entonces sacaban los casetotes esos que se utilizaban antes, y me ponen ahí el cassette del que era mi competencia en Televisa. Y entonces saca en la sección cultural, saca la muerte de René Portocarrero, y yo, con la sección cultural en Imevisión, sin saber quién era René Portocarrero, entonces me dice, cosa que le agradezco, estoy en ese sentido, estoy contento, me dice, ah, sí, ok, mira, ellos sí la sacaron, a la chingada, cabrón, está suspendido 2 semanas, sin goce de sueldo. Y 2 semanas me suspendió sin goce de sueldo. Entonces jamás se me volvió a ir una nota informativa, me puse las pilas, y un día me pidió un imposible. Me pidió una nota para el día siguiente, que era un imposible, y creo que entrevisté todavía gente hasta las 3 de la mañana, y les dije, oye, por favor. Y entonces al día siguiente tenía la nota en su escritorio, este tipo, para meterla, y de repente, pues así era Joaquín, de repente dijo, pues me lo voy a fregar, y no la meto, y no la metió. Entonces le fui yo a reclamar, ¿no? Oye, aquella vez tuviste razón y acaté, esta vez me pediste un trabajo imposible, te lo vi y no lo metes al aire. ¿Quién es el jefe, cabrón? ¿Quién es el jefe, cabrón? Y le digo, a mí no me dices cabrón. Y entonces ya hubo más cosas ahí, y pues, salí de ahí. Así eran aquellos tiempos, Rubén. Digo, lo digo porque yo los viví también. Aquellos eran tiempos de una... muy impositivos por parte de ciertos jefes de información, jefes de redacción, directivos, y el reportero tenía que acatar las órdenes y a veces los exabruptos o los excesos, pero así era ese México, Rubén. Sí, ¿sabes quién era su jefa de información? Y la verdad ya no supe que... Sara Moirón, tú has de saber de Sara. Claro, sí. Era tremenda jefa de información, pero tremenda jefa de información. Claro, había todo lo que había ahí, ¿no? Con López Dóriga, pero la mujer era de una capacidad para... Entonces era un periodismo bien, desde ese punto de vista, donde sí, hablar con Sara Moirón, y yo recuerdo con mucho agrado que me llamó un día, llegué temblando, y me dice, oiga, me encantan sus reportajes, me gustan mucho los reportajes, que eran, yo trataba de ir un poco al aspecto humano, no tanto a la noticia estrictamente de la grilla política, sino destacar otros tipos de la vida cotidiana y darles también el carácter de noticia, ¿no? Entonces, ella valoró ese esfuerzo. Oye, Rubén, ¿y siempre tu vertiente fue la de lo electrónico, radio, televisión? ¿No te gustó lo impreso? Fíjate que alguna vez me invitaron para un periódico que se llamaba Cuestión, y hice algunas cosas ahí. Luego Paco Ignacio Taibo, papá, me invitó a la sección cultural del periódico El Universal, y también escribí algunos textos, pero sí me fui más por el tema del radio y de la televisión. Estuve en Radio 1000, estuve en Estéreo 100, y desde luego sí, de ahí pasé luego al Canal 11, donde creamos el primer noticiario cultural de la televisión mexicana con Federico González Compián y con el autor de Chin Chin, el teporocho, Armando Ramírez, quien acaba de fallecer recientemente, de quien aprendí también muchísimo de esa experiencia. Fue brutal, fue tremendo haber hecho ese programa en el Canal 11 porque, fíjate, nos veía gente como Octavio Paz, pero nos veía también un taxista. Fue maravilloso, aprendimos mucho todo ese equipo, donde estaba Miguel Ángel Quemain, que ahora conduce un programa de radio en Radio Universidad, Patricia Pineda, Edgar Pulido, Javier Herrera, estuvo Carlos Push, estuvo Leonardo Kurchenko, en ese programa del Canal 11 que obtuvo Premio Nacional de Periodismo, entregado por Miguel de la Madrid en Palacio Nacional, recuerdo, y se abrió una brecha enorme, ¿no?, de tratar la cultura como noticia. Decíamos, la cultura también es noticia. Y fue un episodio maravilloso, ¿sí?, ahí en el Canal 11. ¿Hubo algún momento
Rubén Luengas, en el cual tu vida pudo haberse ido por un camino distinto al del periodismo, es decir, ¿pudiste haber sido otra cosa en cierto momento, en cierta encrucijada de tu vida? Estuve en un movimiento que se llama el movimiento de los Boy Scouts. Estuve en Villacuapa, ahí estaba el grupo de Villacuapa, y había un grupo muy padre, muy padre. Hacíamos excursionismo, alpinismo, rapel, bajar roca con cuerda, subí al Popocatépetl en varias ocasiones hasta el cráter, rapeleamos en lo que es la cañada de Alcalica, ahí en el Iztaccíhuatl, en fin, fue maravilloso. Y había ahí un dentista mayor que yo, un dentista, y me empezó a influir mucho con el tema de que no, que con el periodismo te vas a morir de hambre, que métete a estudiar odontología. Me influyó y pensé seriamente en estudiar odontología hasta que me compré un libro y vi las muelas y vi todo eso. Dije, no, paso. Y luego alguna vez conocí también que fui a vivir a los Estados Unidos y regresé, y para ganar dinero empecé a dar clases de inglés en una secundaria de por acá del sur de la Ciudad de México, y ahí estaba un señor, papá de uno de los chavos, que resulta que llevaba la cosa de los hoteles Calinda. Y entonces me invitó también a que me metiera a trabajar ahí en la cosa de la hotelería, y hombre, tendrías una brillante carrera. Pero pues me jaló lo del periodismo, y órale, a picar piedra y a dar en el periodismo, y no me arrepiento. Estoy muy feliz de esta, más que vocación, lo tomé, como decía Kapuscinski, como una misión, lo tomé muy en serio, lo de mi profesión, más que como una vocación. Eso es en una encrucijada concreta de tu vida, dentista, y optaste por seguir en la línea del periodismo. Pero tú, en lo personal... Dentista sin vocación, en realidad me hubiese gustado algo que sí pudo haber... un día convocó el periódico El Heraldo, yo tenía 16 años, a hacer pruebas. Yo vivía en la colonia del Reloj, porque Tlalpan, ahí donde está el centro asturiano al fondo. Y cruzabas Calzada Tlalpan y ahí jugaba el América, el Club América. Entonces yo, chavito, me llevaban a ver ahí a Arlindo, Ataulfo, todos esos, Iniestra, el Perro Cuenca, en fin, todas esas. Entonces me hice americanista. Pero ya más grandecito, el Heraldo convocó a una prueba y fueron miles, y de esos miles eligieron a 21. Panchito Hernández, secretario técnico del América, en paz descanse, y entre ellos me eligió a mí. Y fíjate que ahí sí me encanta jugar al fútbol. Era yo defensa, era buen defensa, pero tuve una lesión en la rodilla que estuvieron a punto de operarme de meniscos, y creo que debía haberlo hecho, porque ahora me está doliendo mucho esa misma rodilla, fíjate, a estas alturas de mi vida. Pero en ese momento me retiró, y ya, pues, ya continué con los estudios y dejé de jugar al fútbol, pero creo que eso sí hubiera rivalizado con el periodismo. Me encanta jugar al fútbol. ¿Sigues siendo americanista? No. ¡Qué bien! Estuve en el América y empecé a ver varias cosas que no me gustaron, y la relación el América con Televisa, olvídate, y entonces fíjate que me volví todo lo contrario. Le iba a todos menos al América, hasta que más o menos ya, pues, evidentemente Pumas, por haber salido en la Universidad Nacional Autónoma de México, Pumas, y en un momento dado que mi hijo menor le iba al Cruz Azul, pues por apoyarlo en eso le fui al Cruz Azul. Pero en realidad, de corazón ahora sería Puma, y sigo siendo antiamericanista. Vaya. Oye, Rubén, y dentro de todo esta evolución en la vida, que va uno encontrando los caminos y los momentos, tu definición política e ideológica, ¿eres un hombre de izquierda, de centro izquierda? ¿Tuviste alguna formación o algún coqueteo con la derecha? En fin, ¿cuál es tu posicionamiento político ideológico? Bueno, te voy a decir con absoluta franqueza que en un principio fue ambiguo. Te voy a decir por qué. Quedé muy marcado por la experiencia. Mi padre tuvo que ir a sacar a mi abuela de España durante la Guerra Civil Española. Que incluso mi madre pensaba que pues ya no iba a regresar mi papá, eran novios, en fin. Entonces
había en la familia diferentes posturas, desde gente que decía que apoyaban a Franco, que porque cuando Franco, que la seguridad, que no sé qué, que no sé cuánto, que el comunismo, y gente que tenía en mi familia punto de vista absolutamente contrario, y de repente se daban unos agarrones con el tema de lo de la guerra civil. Entonces uno escuchaba aquello y te confundías, pero evidentemente el tema de la guerra civil española influyó mucho en mi caso para irme hacia la tendencia, no sé si llamarla izquierda, esta clásica geometría de izquierda a derecha ya no me convence, pero a fin de cuentas porque pues también dentro de lo que era la República, lo que era tal, bueno, no todo el mundo era hermanito de la caridad, pero detesto todo lo que tenga que ver con el fascismo. De hecho, alguna vez que tuve oportunidad de ir a España con mi familia completa, los llevé a Guernica para que mis hijos supieran que ahí los nazis, los italianos, los nazis bombardearon Guernica y tal, ¿no? Entonces, digamos que tiendo más bien a una situación donde, bueno, en algún momento dado, cuando ¿cómo se llama Cloutier? Cuando Cloutier era candidato, en ese momento, digamos que me emocionó Cloutier, estuve un poco motivado por esa línea, pero después incluso mi suegro en paz descanse, quien fue político, me dice, no hombre, Rubén, yo conozco muy bien a estos. Entonces pasé de simpatizar un poco con aquel PAN en contra del PRI, pero más que nada por ser en contra del PRI, a de plano, en todo caso me inscribo como progresista. Progresista en términos políticos, no en todos los términos de lo que significa ser progresismo. Me identifico evidentemente con Bernie Sanders en el contexto de los Estados Unidos, ya no con el PSOE de España, ya no de ninguna manera, porque el PSOE dejó de ser socialista, dejó de ser obrero y, si me apuras, dejó de ser español. Y algo que la mayoría de la gente no sabe es que Felipe González, fue impuesto por la CIA. Y esto está perfectamente bien documentado. Porque empezamos con temas así, la gente empieza está perfectamente Alfredo Grimaldos, que es un experto en música flamenca. Bueno, es un apasionado del tema y demuestra en su libro cómo Isidoro era el sobrenombre de Felipe González. Todo fue una transición pactada, hasta cuando ya muere Franco y se queda el rey Juan Carlos. Todo fue, la mano de la CIA estuvo metida ahí en España y sigue metida. Rubén, luego quienes te critican dicen que eres conspiracionista y te echan la bronca de que te encanta todo ese tejido oscuro, subterráneo, con intereses, elementos y factores que no están a la vista. ¿Qué les responderías a quienes te señalan pues como conspiracionista? Mira, primero que nada les diría que la palabra conspirar, de conspiración, conspirar, pues tenemos a los conspiradores de la independencia de México. Conspirar viene etimológicamente de la palabra respirar con. Tú respiras, conspiras todos los días junto con tu hijo, cosa que lo veo padrísimo, me encanta que estés con tu hijo ahí. Están conspirando juntos para hacer un programa por YouTube. Ahora, si dos personas se ponen de acuerdo para asaltar un banco, están conspirando para asaltar un banco. Y si están conspirando poniéndose de acuerdo una bola de malandrines para hacerle un fraude a López Obrador, eso se llama conspiración. Por eso hay teorías de la conspiración y hay conspiraciones. Y en la medida en que respiras junto con alguien, lo que pasa está que hay intereses de grupos y de personas que no quieren ser descubiertos, que ellos mismos se han encargado de difundir, así como el de antisemita, en el contexto de que si criticas algo de Israel, vámonos, eres un antisemita. Oye, no, cálmate, tengo derecho a poder cuestionar algo del sionismo o de Israel, y no soy antisemita. En mi caso tengo dos de mis mejores amigos en Los Ángeles, California, desgraciadamente los dos han fallecido, los dos judíos que me invitaban hasta la cena de la Pascua y todo, padrísimas personas. Pero así como se activa equivocadamente el tema de antisemita para decir a alguien que se atreve, bueno, así se activa el de conspiranoico, teórico de la conspiración, etcétera.
Entonces, cuando yo empecé a difundir este tipo de cosas y que me empecé a ganar ese tipo de calificativos, es cuando empecé a decir en televisión, y esto te lo digo, pueden hacer la investigación, en inglés o en español, en este momento tengo el privilegio de hablar contigo, estás hablando con el único periodista, el único en inglés y en español, de lo cual me siento muy orgulloso y mis hijos lo saben, que dije antes de la guerra del 2003 en Irak, no hay armas de destrucción masiva. No existen. Entonces desde ahí me decían que conspiranoico, ¿cómo de que no hay armas de destrucción masiva? Bueno, resulta que tuve la suerte de relacionarme con Scott Reeder, un inspector de Naciones Unidas estadounidense, que fue a dar una plática al condado de Orange, y fui y me le pegué y me pasó toda la documentación. Entonces yo llegaba con toda la autoridad moral de haber hecho mi tarea, al grado de que alguna vez la productora me empezó a decir rap, 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 y me quité yo el chicharito que decimos y dije, a ver, la productora me está diciendo que me calle, pero yo tengo, ¿cómo se dice? No, I'm supposed to say the truth. Se supone que tengo que decir la verdad. Y entonces lo que me está escrito en el teleprompter es una mentira. No es cierto lo que está escrito en el teleprompter. No, hombre, olvídate. Olvídate, empezó ahí la bronca conmigo, pero al mismo tiempo les empezó a proporcionar ratings extraordinarios para el canal. Pero ahí empezó lo de la conspiración por el tema del 11 de septiembre, ahí empezó todo, hasta que ya salió la verdad, que ahora ya más o menos todo el mundo asume, aunque siguen sin conocer detalles de lo del 11 de septiembre. Por ejemplo, Richard Clark, el zar antiterrorista de los Estados Unidos, le dijo a Condoleezza Rice, le dijo a Bush, a Dick Cheney, oigan, atacar ahorita a Irak después del 11 de septiembre es como atacar México después de Pearl Harbor. Entonces yo me metí a estudiar, a investigar los fines de semana. Olvídate, porque luego mi familia se vino para acá, pues yo me la pasaba comprando libros, a veces compraba un libro que iba yo al Barnes & Noble y compraba ese libro. Nomás había uno en toda la tienda. ¿Sabes cuál era? Era un libro, si quieres me paro y lo bajo, creo que lo tengo por ahí. Era un libro sobre los Bush y su pertenencia a la sociedad secreta del Skull and Bones de la Universidad de Yale. Yo no tenía idea de que existía esa sociedad y empecé a buscar y empecé a los vínculos del Carlyle Group y los vínculos de Osama Bin Laden, la familia Osama Bin Laden con los Bush a través del Carlyle Group. Y luego es Snid Brzezinski, que recluta a Osama Bin Laden y lo recluta en el contexto de la invasión soviética a Afganistán. Y entonces él maneja todo. Bueno, todo. Hay gente que sigue diciendo que eso es teoría de la conspiración. Entonces, ¿por qué demonios uno tiene que quedarse callado para que no te vayan a atacar? Mejor me nado de muertito, me voy por mi nado sincronizado, firmo autógrafos, impresiono a los indocumentados, les digo que sí, como me decía, no te voy a decir el nombre, tú tírate aquí tus rollos nada más, hombre, de los indocumentados y ya con eso lo haces. Y cuando el tema de la guerra decía, pinche Rubén, hombre, no estés criticando eso, sino de eso vivimos, hazme favor. ¿Cuánto tiempo estuviste en el periodismo en Estados Unidos, Rubén, y a partir de cuándo? A partir mira, cuando el tema de las Torres Gemelas, ya antes había ido yo para allá. Y luego tuve que regresar a México por el trámite de mi visa, una visa que sacaban por mí. Entonces yo ya tenía listo todos mis muebles y todo, porque la empresa esa me pagó la mudanza, y cosa que fue un error, hombre. Hubiera yo dejado mis muebles aquí, irme a IKEA y comprarme algo hechizo, pero ahí te voy con mis muebles para... Y entonces, desde el 2000, de hecho, pero regresé, vino lo de las Torres Gemelas, y con mi familia, el primer día que hubo vuelos, que se rehabilitaron los vuelos, allí íbamos con un nido en la garganta en lugar de nudo. ¿Sí sabes por qué nido? No, ¿por qué? Pues sí, claro. Un nido en la garganta con el miedo del primer día que se abrieron los vuelos después del 11 de septiembre, después de tener el microchip, de ver esos aviones estrellándose en las Torres Gemelas. Híjole, fue tremendo. Y llegar allá a LAX, y soldados y militares, y de cada 10 carros que había, 12 tenían bandera norteamericana, ¿no? Y juntos, bueno, el periodismo norteamericano
se puso la bandera en los ojos y se tapó. Punto, se acabó. Un patriotismo vacío que dejó de cuestionar, que dejó de analizar, y luego cuando la guerra, vamos, fue dolorosísimo para mi familia, eso porque nos hicieron el feo. Fue tremendo ser ese único periodista que dijo aquello. Una vez un compañero que tú conoces porque te lo presenté en México, una vez que te entrevisté aquí cuando lo de Peña Nieto y tal, es un tipazo. Pasó: Rubén, te quieren correr, están reunidos todos, dicen que estás muy antiguerra. Entonces yo pues, le hablé a mi esposa: oye, me están así haciendo consejo de guerra. Dice: nos vamos, y la casa y todo la vendemos, ¿no? Porque ahí ya habíamos comprado una casa. Entonces conté con el apoyo de mi esposa y dijimos: pues órale, y le seguimos, y le seguimos, y le seguimos. No me corrieron en ese momento, pero me hicieron la vida pesada. ¿Y cuándo regresaste a México? Pues regresé hace como un año, porque mira, después de que estuve en una televisora, te lo digo así nada más para salí de esa televisora, y resulta que de una estación de radio, también muy famosa, en la que estuve trabajando, contrataron al que había sido mi jefe en televisión. Entonces ese me mandó llamar para esa estación de radio, y le dije: oye, pero si tú ya sabes por dónde va mi periodismo y todo, yo creo que ya mejor hago las maletas y me voy a México. Y dice: no, vente, pero sabes, por eso te queremos. ¿De qué puedo hablar? Le dije: ¿de qué puedo hablar? ¿Te puedo decir cómo me dijo? Sí, claro, adelante. Lo que se te hinchen los huevos. Así me dijo. Le digo: caray. Dice: nada más te voy a dar 2 filtros. Me dijo: Israel, y el otro era una empresa de televisión de aquí de México. Nada más te lo digo, no como censura, ¿no? Y dije: bueno. Entonces en esa estación de radio llegó el tema de los ataques de Israel a Gaza, que fue en el 2014, por ahí. Sí. Bueno, llegaron, entonces yo le dije a mi productor: mira, calladito te ves más bonito, hasta que la gente empezó: oiga, usted antes hablaba de este tema, ¿por qué ahora no? Y dije, pum. Entonces le dije al productor: mira, vamos a jugarle al equilibrio. Entonces entrevistamos al cónsul de Israel. El señor cónsul de Israel dijo pues todo lo que quería decir. Y al día siguiente mi productor me consiguió a un analista de la Universidad de Santa Bárbara, judío, que habla perfecto español, conocedor profundo desde que salió Abraham de Ur de Caldea, ¿no? De Ur de Caldea, que está en el territorio actual de lo que es Irak, en la antigua Mesopotamia. Un tipo historiador fantástico. Y entonces, oiga lo que le dijo ayer el cónsul: paz. Bueno, se terminó mi contrato con los ratings más altos en la historia de esa estación de radio, dicho por una persona que me admiraba de la televisión y que un día me sacó de la estación y me llevó junto con mi productor fuera a un Starbucks y nos llevó los ratings. No quieren que sepas, mira nada más. Dicen que es un fenómeno esto en la historia de la estación de radio, no había ocurrido. Bueno, nada, me dieron un sobre, pásele, me quitaron el gafete como criminal y nos sacaron del estudio a mi productor y a mí así. ¿Cómo la ves? Y dicen que no hay censura en los Estados Unidos. Vaya. Y dentro de... ¿Cómo viste a México al llegar acá? ¿Llegaste cuando estaba en pleno momento cumbre la esperanza de los mexicanos por un cambio por la vía electoral? Estaban las elecciones de julio del 2018, la llegada de López Obrador. ¿Cómo ha sido tu aterrizaje a este México? Pues mira, mi aterrizaje a este México es, primero cuando me fui, acababa de ganar Vicente Fox. Y bolas, mano, voté por Vicente Fox. Nunca olvidaré a mi suegro, fue cuando me dijo: pero ¿cómo es posible? Mire, yo los conozco, Rubén. Porque mi suegro fue Antonio Menabrito, que no sé, bueno, él los conocía perfectamente bien. Y yo me fui con la cinta de Fox yo admiraba mucho a ay Dios mío, acuérdame que murió en un accidente, que fue embajador de México ante la ONU. Aguilar Sincer. Aguilar Sincer, yo me llevaba muy bien con él y tal, hablamos mucho del Tratado de Libre Comercio, en fin, y cuando vi que se metió en esto, mira, es que ahorita la prioridad es sacar al PRI. Entonces dije, pues sí, tienes razón, hay que sacar al PRI, te metes a eso. Y entonces ya me fui decepcionando
casi inmediatamente de Vicente Fox, no se diga de su esposa. Y entonces, después de la cuestión de Calderón y el desastre de la docena trágica de Fox y de Calderón y de la violencia y del ejército y de tal, ¿verdad? Evidentemente con todo el apoyo a un cambio en México. ¿Y quién representaba la posibilidad de un cambio? Andrés Manuel López Obrador. Entonces, justamente, uno de los viajes que hice fue venir para votar por López Obrador. Y estuve un tiempo aquí, me regreso a Los Ángeles, que mis hijos seguían allá, pero vine a México para votar por Andrés Manuel López Obrador. Y entonces me regresé para allá y luego ya estoy cumpliendo ya un año, fíjate, por ahí de marzo, de estar por acá y de estar observando la llamada cuarta transformación y darme cuenta de que pues estamos en una situación delicada, muy peligrosa, aún con la llamada cuarta transformación. ¿Tu postura es de esperanza o de crítica a esta llamada cuarta transformación en este momento? Mira, yo he recibido, por ejemplo, de mi esposa, no es la mujer que me da el avión y que me dice porque me quiere, muchas veces que yo digo, ¡ay!, que me ha dolido alguna observación o algo, es porque me quiere. Entonces, la gente no está acostumbrada a un concepto de crítica como lo plantea Roland Barthes en un libro maravilloso que recomiendo mucho que se llama Crítica y Verdad, Roland Barthes, donde él dice que criticar, ¿te acuerdas que una vez lo hice en tu programa? Tomé un papel por ahí, vamos a decir que esta es la realidad y esto es México y todo. Bueno, criticar es distinguir, separar, sí, desdoblar para hacer la realidad más inteligible. Es muy compleja la realidad, no es maniquea, no es de negro y blanco, de buenos y malos, es muy compleja. Entonces mi actitud es de crítica en ese sentido, en general. No se diga para todo lo anterior del periodo neoliberal en México, hasta la entrega de los recursos naturales y de poner a una figurita de boda de pastel como Peña Nieto, que ahora hay tontos que dicen, ay, ¿por qué ahora cuando critico a López Obrador? ¿Por qué ahora sí critica y antes no? Pues para empezar con Fox, me enfrenté con ese troglodita que llevaba una gira, luego con el Calderón, que saqué un reportaje acerca de la entrega de los recursos naturales y el plan que tenía este señor perverso y la imposición de la iniciativa Mérida por parte de los Estados Unidos y para hacer una especie de plan Colombia llamada iniciativa Mérida. Y ahora quieren, los mismos que antes pedían democracia y tal, quieren que uno se convierta en vocero de López Obrador. Si algo no les gusta de lo que uno dice, inmediatamente eres, como dicen, chairo, esto y lo otro. Y es más, te voy a confesar, acabo de ver en tu programa lo que dijo sobre lo de Notimex. Ajá. Y me avergüenza lo que le contestó a la reportera el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y repito, lo he apoyado desde que competía con Madrazo en Tabasco, cuando fue presidente del PRD, cuando nadie lo pelaba en Los Ángeles y nadie mandó cámara y fue a una cosa ahí a la alcaldía de Los Ángeles, el único periodista que estuvo ahí fui yo, otros eran, ¿no? O sea, lo he apoyado y él lo sabe. Lo que hoy dijo de Notimex, con la información que tú debes tener, y yo creo que más que yo, no es la respuesta correcta. No es por decir, porque me acordó un poquito a Fox cuando dijo, ¿y yo por qué? Igual, ¿y yo por qué? ¿Cómo que por qué? Como bien le dice la reportera, porque usted puso a la persona que muchos están señalando en Notimex de cosas que deben ser investigadas. No es de que les creo, ¿cómo que les creo a todos? Ese relativismo moral, le creo a Carmen Aristegui, le creo a no sé quién. No, me parece una señal muy ominosa que estén ahí con sus cosas de Notimex, violando la decisión de la Junta de arbitraje, de conciliación y arbitraje, diciendo, pues, ¿saben qué? Nos pasamos por el arco del triunfo a la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Por qué? Porque le creo a todos. Oye, no puede ser. Eso me golpeó mucho el día de hoy. Créeme que el día de hoy dije, ¿qué es esto? No es la respuesta de un estadista. Y sé que se me van a aventar a la yugular. Me vale. Porque si uno hiciera periodismo
para que te aplaudan o para que te digan flores, no. No es el periodismo. El periodismo lo dijo muy bien John F. Kennedy en aquel discurso de 1961 en el Hotel Waldorf Astoria, donde advirtió, en continuidad con lo que advirtió Eisenhower, a cualquiera que estudie periodismo le digan, escuchen, independientemente de lo que haya sido Kennedy o su papá, en la mafia del papá, lo que tú quieras, escuchen ese discurso en contra de las sociedades secretas. Porque luego menciona sociedad secreta, e igual, conspiranoico este güey. Bueno, acusen a Kennedy de conspiranoico, que a fin de cuentas fue asesinado. Pero luego se avienta una cátedra de periodismo y dice, el periodismo no es principalmente utiliza la palabra amuse, para entretener, sino para alertar, para advertir. Pero como se ha convertido el periodismo en un entretenimiento disfrazado de noticia, y cuando se descubrió que la verdad dejó de ser importante, como dice Kapuscinski, pues se convirtió única y exclusivamente en un negocio. Entonces en eso estamos, ha hecho mucho daño Televisa. Antes decía López Obrador, quienes administran la ignorancia de la gente, la siguen administrando en TV Azteca, en Televisa. Lamento muchísimo tu salida del otro medio, porque estabas haciendo una labor extraordinaria, verdaderamente, aunque ahora te tenemos aquí en este espacio, y uno busca espacios para hacer cuando tienes esto como misión. Y mi misión no es darle la razón a López Obrador. Hoy lo que vi en tu programa, porque no lo había visto, francamente me dio, así como esa vez, ¿te acuerdas cuando estuve en tu programa que me dio dolor de estómago? Sí, pues claro. ahora sí me dio por escuchar eso. No es de un estadista que dice que quiere hacer una transformación profunda en México, equiparable, no es de él. Y se lo digo, señor presidente, con todo el respeto, si alguna vez llega a escuchar esto, con todo el respeto, investigue bien, porque no hay nada de que no, que yo ¿por qué me voy a meter? ¿Yo por qué? No, luego que dijo por acá, le creo a todos. Oye, ya es verdad que salir Carmen Aristegui, a quien le debemos, nos guste o no, un periodismo que voces que jamás se escuchaban en este país. Lo hizo Carmen Aristegui, ya se les olvidó rapidísimo. No, yo le sigo agradeciendo ese periodismo a Carmen, con quien no tengo relación, ni me ha invitado nunca, jamás. No, pero sé reconocer, y que tenga que salir a dar una declaración de lo de su hijo, porque está siendo cobardemente atacada, como muchos otros que están siendo cobardemente atacados, y que se presume que hay una matriz de rencor, de mala vibra, de mala onda, incluido tú. Oye, es tremendo eso, me parece horrible. Y esta respuesta del presidente, francamente me dejó decepcionado. Oye, Rubén, aprovecho ya que estamos, como dije desde el principio de este programa, que estamos de periodista a periodista, hay una cascada de críticas respecto a la manera como la periodista, la reportera Reina Aide Ramírez, sonorense, hizo las preguntas y mantuvo su postura y contrapreguntó y exigió. Yo tengo un gran respeto por esta reportera, Reina Aide Ramírez, la hemos entrevistado en este mismo programa. ¿Tú crees que su conducta como periodista en esa rueda de prensa fue la que corresponde al tipo de periodismo que debe hacerse o que se excedió? ¿Fue la que pasaste hoy? Sí. ¿La que preguntó? Sí. Me quito el sombrero, me pongo de pie. Sí. Me encantaría que me invites a entrevistarle en mi programa, porque se lo merece, porque hizo las preguntas que haría cualquiera que se jacte de ser verdadero periodista y no porrista, porque el periodismo no puede estar pegado al poder, tiene que mantener una distancia, así se llame que pongas ahí a quien pongas, López Obrador, el que pongas. Como dijo Octavio Paz cuando ingresó al Colegio Nacional en 1967, una sociedad sin crítica no puede ser sana. Yo sin crítica no puedo ser sano. No me refiero a cuando te hacen pomada aquí los malandrines con esos, no. Pero hay gente que te hace una crítica que dices, ay, no me había dado cuenta, estoy seguro que tu hijo te dirá a ti también, o tu esposa, y dices, tienes razón, aunque nos duela. Y me da la impresión de que francamente yo la celebro, las preguntas yo las hubiera hecho, y tal vez si me pones ahí, por eso yo no voy. Porque luego hasta me voy a terminar apasionando, y me responde así López Obrador, y yo lo cuestiono más fuerte todavía. No es ético, no es correcto lo que hizo.
Ahora, Rubén, hay una especie de intento de justificación de que debe de haber un respaldo al gobierno federal, al presidente López Obrador, al proyecto llamado 4T, por la coyuntura específica en la que hoy se vive y en la que hay un acoso y una estrategia de desgaste contra el presidente López Obrador. Históricamente esas propuestas de cerrar los ojos ante la realidad, supuestamente para no hacerle el juego al enemigo de una causa, pues creo que históricamente no han resultado positivas para el periodismo. El periodismo tiene que ejercerse con un sentido crítico, analítico, de denuncia, de disección de lo que está sucediendo en el escenario de interés público, más allá de los intereses específicos del político en turno. Fíjate, vuelvo al discurso de Kennedy, decía, no les estoy pidiendo su colaboración para que apoyen mi gobierno. Les dijo, al contrario, dice, ¿no? Pero les estoy pidiendo que investiguen, que hay muchas cosas, pero las podemos hablar en otro caso, incluso de por qué asesinaron a Kennedy. Pero les pido que investiguen, les pido que no permitan que esta cuestión y esto de los juramentos secretos y tal, pues, obviamente. Entonces, nadie puede insinuar que se hace buen periodismo cuando me apoyan, porque recientemente también lo dijo e incluyó ahí a personajes, a uno de ellos tú lo conoces, pero a mí me cae muy bien, Pedro Miguel, por ejemplo, me refiero al otro que te reíste, ya sé quién es, pero Pedro Miguel me cae muy bien, ¿no? Claro, no lo he visto porque antes que estaba yo en Estados Unidos me invitaba a desayunar, nos veíamos, ahora no me pela, ahora lo he llamado y no me contesta, está bien, no hay bronca. Pero lo mencionó, pero no podemos dejar de ver que Pedro está pegado ahí en esta cosa, no tiene la distancia crítica, no tiene la distancia crítica que se requiere para, entonces, óyeme, no puedes poner de ejemplo a personas de que hacen buen periodismo que están metidos en Morena contigo, no puedes, y tienes que aceptar. Ahora, yo defiendo evidentemente los ataques al presidente de los malandrines, como el Pedrito Ferriz, con sus cosas. Por supuesto que los defiendo, lo defiendo de eso. Si hoy fueran las elecciones, volvería a votar por él. Pero de ahí a que me digan, eres buen periodista, en la medida en que apoyes, que seas un periodista militante, como fue a Ricardo Flores Magón y todo. Oye, no se puede comparar. No, el periodista tiene que tomar distancia del poder en ese sentido, y por eso es que aspiramos a una agencia de noticias Notimex, no gubernamental, sino estatal. Una televisora estatal, no gubernamental. En el mismo Estados Unidos tiene un programa que se llama PBS, la cadena PBS, y tiene el programa que se llama Frontline, donde sale la historia de el hombre que más sabía del fundamentalismo islámico, que se llamó John O'Neill, que lo corre el gobierno de Bush de la investigación que estaba haciendo en Yemen, porque este tipo descubre los vínculos de Bush con los Osama Bin Laden, que es cuando te digo, dicen esto, ya está, con la teoría de la conspiración. Estudien, carajo, estudien para que sepan que no está uno mintiendo. Bueno, este tipo lo contrata Larry Silverstein, a John O'Neill lo contrata como el jefe de seguridad de las Torres Gemelas, después de que lo expulsan del FBI. Y resulta que en una de las dos torres, hasta me sabía el piso y todo, ahí muere John O'Neill, la persona más vehemente en la búsqueda de los vínculos del fundamentalismo islámico, y que advirtió, pues ahí murió. Pero ¿por qué te saqué esta ahorita? A ver si me fue la onda. Bueno, pues, por las relaciones críticas entre el periodismo y el poder, y cómo hay que investigar, diseccionar, ir al fondo de las cosas. Sí, mira, yo por ejemplo he hecho una pregunta que de veras cuando la digo hay como un silencio absoluto. Y digo yo, ¿por qué? ¿Por qué? No que vivimos en una democracia, una transparencia donde cada quien... yo me sigo preguntando, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador, antes de ser presidente, cuando recibe a Jeremy Corbyn en Tabasco o algo así, él pone un tuit con él, una fotografía, y dice, hablamos de un gobierno mundial justo y qué, y solidario, algo así? Está bien,
pero que me explique él de qué se trata. Ah, o sea, él está inscrito en una agenda donde nos quieren poner un gobierno mundial, porque a él lo puso, y gobierno mundial lo puso con letritas negras. Le mandé inmediatamente ahí, en ese momento yo le hablaba de tú, le digo a Andrés Manuel, oye, ¿qué significa esto? Jamás me contestó. Y una vez me reuní con su hijo en Miguel Ángel de Quevedo en una librería. Le digo, oye, ¿qué onda con esto? ¿Qué quiso decir tu papá? Oh, ¡pum! Entonces yo digo, a ver, ¿dónde está la transparencia? ¿O el periodismo es libre o es una farsa? Y yo creo que en México ya estuvo bien. Necesitamos un periodismo libre. Gente, estoy en contra de los ciros, estoy en contra de estos cuates que se le han pasado. Sí, todos estos chayoteros que sostuvieron este neoliberalismo que tiene crucificada a gran parte de la humanidad. Hablo del liberalismo salvaje, depredador, donde es una corporocracia en lugar de una verdadera democracia, en fin, estoy en contra de todos esos, que se han olvidado de hacer periodismo. Pero no, ahora te piden a ti mismo, te criticaban constantemente, me consta cuando me invitabas al programa de la radio, tocabas con un pétalo de un comentario a la cuarta y señor Julio, usted ya es un chayotero, ¿no? Híjole, no, pero no te dejes vencer por eso, que chiflen a su flauta, vamos, adelante, mano. Que chiflen a su flauta. Que chiflen a su flauta en la loma. Bueno, oye, ya estamos en la parte final de este programa, son casi las 3 de la tarde, 2 de la tarde con 59 minutos, y ahorita que hablas de chiflar la flauta, ¿cómo te descansas? ¿Cómo te entretienes? ¿Tocas algún instrumento? ¿Cantas, mi querido Rubén? ¿O qué onda? Pues fíjate que sí, rasco la guitarra. De hecho, déjame decirte que alguna vez fui indocumentado en los Estados Unidos, en la ciudad de Baltimore, y primero empecé de lavaplatos, luego limpiando los baños y todo, o sea, como en una aventura que me fui con un amigo mío cuya novia hoy es su esposa y es la chelista principal de la UFUNAM, Beverly Brown. Y nos fuimos en un Volkswagen hasta allá, tal, bueno, y trabajé ahí de todo junto con él y tal, pero un día, pues en un restaurante donde trabajábamos, hubo como una pausa y había un muchacho español que tocaba padrísimo la guitarra y sacó otra guitarra. Entonces yo empecé a tocar canciones mexicanas, ¿no? Y empezamos a cantar y agarramos una. Entonces el dueño dijo, era español, ¿no? Dice, joder, hubieran dicho antes, que no sé qué, ni nos contrató de cantantes, man. Ándale. ¿Y qué tipo de canción? ¿Rancheras o qué? De todo, hasta de Julio Iglesias y de no sé qué por acá. Y entonces empezábamos a recibir propinas y todo. Y llegó una vez un periódico y nos hizo un reportaje porque dimos una serenata. Que no me escuche mi esposa, pero a la que era mi novia, una estadounidense, Amy Joy Clark. Y fuimos y él mandó fotógrafo. Entonces imagínate, indocumentados, y salimos ahí cantando. Luego nos contrataban en Washington, etcétera. Toco más o menos el piano así de oído, o sea que sí le canto más o menos, y la guitarra, y juego tenis, y juego ajedrez. Y tengo a mis gatos y ya ves, algunas amistades muy valiosas y trata uno de vivir y de hacer pensar a la gente, y más ahora en tiempos del COVID, del pensamiento único que nos están proponiendo en torno al COVID. ¿Cuántos has tenido la intención de componer alguna canción? Fíjate que compuse algunas y tal vez si me recuerdo por ahí, algún día me invitas y me la compuse algunas, sí. Algunas canciones así de chavo, ¿no? De chavo. Sí. Y si ahorita te pidiéramos y te dijéramos, ¿cuál es tu máxima interpretación? ¿Cuál es la mejor canción que te sale o la que más te gusta del repertorio comercial, no solo de tus composiciones? Bueno, fíjate que cantaba yo muy bien esta déjame ver cómo va aquella de donde haya lumbre y vino es mi hogar, ¿cómo va? La cantaba creo que Juan Manuel Serrat, ¿cómo va esa? Ay, me agarraste así medio en frío, pero esa me salía muy bien. Esa me salía muy bien. Y también El Sapo Cancionero. El Sapo Cancionero. Me fascina esa canción. Por cierto, un día, una anécdota, estábamos cantando esa canción ahí en el restaurante, Juan Carlos y yo, que luego se nos unió una chica de Puerto Rico que también tocaba padrísimo, ¿no? Y ya ves que El Sapo Cancionero, no es El Sapo Cancionero, sino es la de quizá, siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde. Y hay una parte que dice, ojos negros, ¿te acuerdas? Sí, Piel Canela.
y el Canela, ¿no? Y que dice ojos negros, y se la estábamos cantando a unos afroamericanos. Y cuando dijimos ojos negros, no sé qué, nos voltearon a ver así. Y entonces nos empezamos a atacar, nos dio un ataque de risa, mano, porque dije, ching, ya la regamos, ¿no? Con los ojos negros. Pues se sintieron aludidos, escucharon negros y dijeron, no, pues era la canción. Oye, y fuera de libros de política, de historia, de asuntos internacionales, ¿te lees algo de ciencia ficción, novela, poesía, cuento, o no te gusta mucho ese género de ficción? No, por supuesto que sí. Mira, por ejemplo, ahorita estoy releyendo La Peste. Estoy releyendo La Peste de Albert Camus, porque vaya, en el contexto de todo esto es interesante. Sin duda, un libro que leí recientemente también es de Milán Kundera, sobre la lentitud. Es bellísimo el tema ese de la lentitud, porque vivimos un mundo de una rapidez extrema, tremenda, donde todo es rápido, ¿no? Todos nos están programando para aquello. Y incluso en la portada tiene un carruaje de un tipo que sale en una moto de una experiencia sexual frustrada, resultado de la prisa, de esta cosa de vértigo, frustrada anoche, no, por si un día leen La lentitud de Milán Kundera, y en el carruaje va un tipo que muchos años antes de la misma estructura, creo, ya perdí, pero va saliendo después de una noche maravillosa con su amante, donde hubo una lentitud, hubo un significado profundo, como diría Eric Fromm, ¿no? Una relación entre lo psíquico y lo físico, una simbiosis que te lleva a una plenitud y no al rapidín, ¿no? No al rapidín frustrante, donde no hay... ese libro, y no, leo muchísimos, desde luego, a mí me gustó mucho leer Siddhartha de Hermann Hesse, me encantó aquello en la etapa de la búsqueda. Si a mí me hubieran preguntado, como a Peña Nieto, oiga, un libro que marcó su vida, pues El Principito de Saint-Exupéry, maravilloso, fue de los primeros libros que impactaron mi vida, ¿no? El Principito, y varios, te podría voltear la cámara y ver, pero no, sí me gusta leer novela. Leí uno de esta Navarro, y desde luego leí también la que luego se hizo una serie de televisión, ¿cómo se llama esta? La de la española esta que se va a Marruecos, El tiempo entre costuras. El tiempo entre costuras, la novela es padrísima, pero la serie de televisión fue maravillosa. Y muchas obras, ¿no? Muchísimas obras. ¿Ves televisión? No los noticieros, digo, no la cosa profesional nuestra del periodismo, sino ves algo de televisión abierta o series. Me encanta el tenis, como tú sabes, entonces trato de ver cuando... Es de lo que más extraño ahorita son los torneos de tenis, y ver a Nadal y a Djokovic, y todos estos grandes gladiadores de la raqueta, son tremendos. Veo Netflix, ¿no? Veo algunas películas por ahí. En Netflix, los canales de televisión regular, pues prácticamente no los veo. El Canal 11, en el cual trabajé para los festivales cervantinos, para el Festival de Guadalajara, que creo que ya no existe, el Festival del Caribe, todos esos los conduje durante muchísimo tiempo en el Canal 11. Entonces veía yo mucho el Canal 11, hoy de repente algunos programas ahí nuevos no necesariamente me cautivan, pero sí trato de ver el Canal 11, el 22, el 14, pero ya cuando pasas por la telebasura de los otros canales, paso, ¿no? Tengo canales que no los toco, no los veo para nada. Rubén, pues cierro de mi parte, pero lo que tú quieras todavía ampliar, desde luego que este programa está a tus órdenes, pero contento con la vida, con este momento que estás viviendo, con todo. ¿Te imaginaste alguna vez vivir un momento como este de encierro doméstico, de circunstancias políticas cambiantes tan fuertes en tu país, de un Estados Unidos convertido en epicentro de la pandemia? En fin, ¿cómo te sientes en este momento de tu vida, Rubén? Bueno, me parece que es un momento donde uno debe de tratar de proporcionar cierta luz, porque lo que estamos viviendo, en mi opinión, no es nada más un acto estrictamente médico. No lo creo que lo sea. Hay muchos personajes ahí arriba que han estado a favor de las guerras, han estado a favor... Mira, yo pongo un ejemplo constante en mi programa y saco el video. Madeleine Albright, secretaria de Estado de Bill Clinton, y que apadrinó a Condoleezza Rice y todo, porque eso de que los dos partidos y tal, bueno,
Entonces la saco en una entrevista con 60 minutos donde la presentadora le dice, oiga, las sanciones que estamos imponiendo a Irak, ¿no? Han matado más niños que los niños que murieron, que la gente que murió en Hiroshima y Nagasaki. Se habla de 500,000 niños muertos. ¿Qué esperaría uno una respuesta de un ser humano normal, con conciencia? Bueno, la señora Madeleine Albright responde y dice, si ese es el it's a very difficult choice, es una opción muy difícil, pero si ese es el precio que se tiene que pagar por la democracia, it's worth it, vale la pena, hazme favor. Así, entonces, esos representantes de la élite, que no me vengan ahora que están muy preocupados para que el virus no mate a viejitos, y no mate a personas, y no mate a no sé qué. Me han criticado mucho porque yo digo de Bill Gates, que Bill Gates incluye las vacunas dentro de sus propuestas para bajar la población entre un 15 y un 20%. Pues eso dice Bill Gates, y su análisis es que las personas, entre más sanas sean al estar vacunadas y con programas no sé qué, van a optar por tener menos hijos, y entonces va a bajar la población en un 15%. ¿De dónde saca eso Bill Gates? Entonces, ¿cómo me siento en este momento? Me siento en un momento apasionante, así como en el de el 9/11, el post 9/11 y las guerras y todo aquello, donde había un blackout informativo y la gente dejó de hacer periodistas, para hacer propaganda. Siento que actores de aquello, de esas mismos esquemas, están actuando también en este momento en diferentes frentes, y que el famoso bicho lo están queriendo utilizar para una especie de neoesclavitud, todo el mundo muy obediente, todo el mundo muy asustado. No estoy diciendo que no le hagamos caso al doctor Gatell, como dijo Alatorre, respeto a aquellos, yo no me quiero enfermar del virus, hay gente que se está enfermando, en fin, pero evidentemente nos están haciendo ingeniería social, nos están haciendo un condicionamiento como los perros de Iván Pavlov, de estímulo-respuesta, estos niños que los están poniendo en cuadritos, con distancia, etcétera. Si es temporal, entonces estamos ante una emergencia médica, correcto. Pero si es un esquema donde vamos a entrar a una nueva normalidad, donde ya no va a poder haber lo de antes, es ingeniería social, pues. Es absolutamente ingeniería social. Porque entonces vino un virus a cambiarnos la historia de la humanidad por completo. Y todos vamos a decir, bueno, sí, y vamos a dejar de abrazarnos y vamos a dejar de tocarnos y de, no, yo no, que no cuenten conmigo, mi querido Julio. Yo, de hecho, en tu primer programa que hablamos del tema ya, di la mano, me dijiste, no tocar o no tocar, yo te di la mano y todo, sí. Pues total, te la dabas, ¿te acuerdas? Ajá. Yo sé que ahorita sí hay que llegar y, pero ahorita tengo un video que me acaban de mandar del Perú, donde una familia tiene un jardín y están jugando voleibol. Llegó el ejército, la policía, los sacan de su propiedad y se los llevan a una comisaría porque estaban jugando voleibol. Oye, está de locos. Está de locos. O la señora aquella que dejó ir a jugar a su hija en Wisconsin, en los Estados Unidos, y le cae el sheriff y con una tremenda amenaza. Oye, pues que estarán ensayando algo con nosotros, que esperemos que aquí, como dice este cuate, se me olvida, Stulin, dice que para él el mejor país para vivir ahorita en el mundo es México, para enfrentar esta cuestión del coronavirus. Esperemos que al rato no les impongan el nuevo orden mundial también aquí a nuestro gobierno. Bueno, pues Rubén, ha sido ¿Te parece conspiranoico eso? No, a ver, la neta, dime la neta, yo aguanto vara. Mira, una de las cosas que a mí me parece es que la política en sí misma es una secuencia de conspiraciones. La política es ponerse de acuerdo cierto segmento, cierto grupo, para hacer cosas buenas y malas. Exacto. En función de sus intereses. Exacto. Entonces, la política es una permanente secuencia de conspiraciones. Esperamos siempre que haya buenos resultados y los demandamos y los exigimos como ciudadanos, pero la política es algo en lo cual confluyen una serie de factores, de ingredientes, de tiempos y de circunstancias que hacen que esos grupos estén permanentemente conspirando para ver cómo enfrentan lo que está sucediendo en este momento, cómo responden, cómo actúan contra el otro grupo, y el otro grupo
grupo a su vez hace lo mismo. Entonces, y desde luego pues hay una frecuente estrategia en medios de comunicación dominantes para tratar de que ciertas verdades y ciertos datos no emerjan, no se conozcan, no salgan a la luz, y se trata de imponer una narrativa acorde con los intereses de esos grupos dominantes en lo económico y en lo mediático. Así es que yo la conspiración la veo como algo así natural. de sencillo, como lo dices. Sí. Oye, ya nomás para terminar y no abusar del tiempo, por ejemplo, recuerdo Ciro Gómez Leiva y Marín, que decían, ya párenle, ya hombre, Aburto mató a Colosio y ya se acabó, ya dejen esa historia atrás. Claro. Oye, claro. yo cubrí, estuve ahí en Galloso cuando cubrí, le metí en serio a todo aquello. El Montes, ¿te acuerdas Montes? Sí, que dijo Miguel Montes. Miguel Montes y todo lo que y luego cambió a los. Entonces, por ejemplo, yo estoy convencido que a Colosio no lo mató una persona. Punto. No hay vuelta de hoja, pero en fin, si lo dices, teórico de la conspiración. A Kennedy tampoco. Por supuesto que fue un crimen de Estado el de Kennedy. Pero en fin, ya ahí con eso me callo. Bueno, pues oye, nos echamos un día un ajedrez y un vinito tinto de los que vas a ofrecer en la noche. Bueno, pues cuando menos, si no el ajedrez, cuando menos, aunque sea damas chinas o porque el vinito no puedes. El vinito ese sí no lo eludo, ese sí le entro. Oye, Rubén, sí, pues muchas gracias, la verdad, sabes el respeto profesional que te tengo, y debo decir además esto: la puntualidad, el profesionalismo, la lealtad y la convicción a tus pensamiento con el cual has participado en diferentes programas en los que he tenido el honor de que acudas, en Radio Centro, en La Octava, ahora aquí, a un llamado simplemente para platicar, para compartir opiniones con otros compañeros que tienen también puntos de vista interesantes. Siempre aprecio y siempre llevaré ese agradecimiento por tu participación de todo este tiempo. Gracias. Pues yo también contigo, desde que venía de allá de los Estados Unidos y que te buscaba yo para entrevistarte, en fin, o sea que el mismo agradecimiento, y que me hayas invitado también tanto a Radio Centro como a La Octava a hablar en tu programa, y ahora acá, pues siempre son espacios donde uno busca ventanas, pues a estas alturas ya no necesariamente así como las buscaba uno de chavo, ¿no? Pero sí ventanas para tratar de gravitar un poquito, ¿no? Y por lo menos hacer pensar. Yo no digo que la gente piense como yo, Dios me libre de eso, pero sí que la gente pues piense, y hay mucha gente que la tienen mediatizada totalmente, tanto de la famosa derecha como de la disque izquierda, porque hay muchos de disque izquierda que me río de Janeiro cuando se llaman de izquierda. Así es, yo también. Bien, pues a las 8:30 de la noche están convocados a ver y a escuchar a Rubén Luengas en su programa en YouTube, 8:30 de la noche. 8:30 de la noche. Un saludo a Julio Alejandro, que estuvo callado, pero te mando un fuerte abrazo, Julio. Ya charlaremos. No, con mucho gusto. Digo, siempre tenemos mucho interés. Haces reportajes muy interesantes. Los leo, los analizo, los escucho. Y bueno, pues al contrario, muchas gracias por este tiempo que nos das. Con mucho gusto hay que platicar en algún otro momento. Estas colaboraciones que haces tú, ¿cuándo son? ¿Los martes o los jueves? Los martes son los supermartes de superperiodistas. Son estos supermartes, pues siempre nos agradan, a la audiencia le encanta ver este tipo de debate, de participaciones que tienes, y bueno, pues agradecerte de nuevo por esta oportunidad que nos diste hoy, Rubén Luengas. No, al contrario, yo a ustedes soy el agradecido, y hasta el próximo martes, mi querido Julio. Sale. Gracias, Rubén, hasta luego. Gracias.